Como les dije antes de irnos al corte, vamos a comenzar a conocer a grandes historietistas argentinos. Llegó el turno de José Luis Salinas, un artista que antes de llegar a la historieta pasó por la narrativa y el periodismo. Él admiraba a Oesterheld y además tenía la influencia de la aventura norteamericana en su obra. Vemos esta primera parte de José Luis Salinas. Las historietas nacieron de humor y caricaturesca, tanto en Estados Unidos, donde nacieron realmente a fines del siglo pasado, como en la Argentina. Pero en algún momento llegó la aventura. El de Salinas es un caso excepcional. Es excepcional porque empezó siendo bueno, lo cual no es lo habitual en los dibujantes. Habitualmente los dibujantes de historietas son dibujantes que se dedicaban a eso porque probablemente no eran tan buenos para otra cosa. Con José Luis Salinas seguramente se funda el género de aventuras en la historieta argentina. Mi padre siempre de chiquito empezaba a dibujar y sobre todo le encantaban los animalitos. Y en aquella época, cuando él era muy chiquito, papá siempre se acordaba y me decía que el problema era la luz. No había luz eléctrica en Flores cuando él era chico. Recién, mucho tiempo después, hubo luz. Entonces le sacaban los dibujos para que no trabajaba con esa luz, que la luz de gases era una cosa espantosa. Yo considero a José Luis, viéndolo así en toda su vida, en la perspectiva artística de él, que son de esos seres tocados por la fortuna, que cuando empiezan ya son grandes. Es interesante también pensar en esta época, estamos hablando de los años 20, de los años 30, que la historieta como género se forma como una conjunción de autores que vienen desde la literatura, desde el periodismo y vienen también desde la ilustración o desde la plástica. Era un gran admirador de Foster, y sobre todo el Tarzán de Foster, que salía en el suplemento de crítica. ¿Cuáles son los modelos de Salinas? Los modelos de Salinas son los clásicos de la historieta de aventura norteamericana de los años 30. Ellos son, uno, Harold Foster, que era el dibujante del famosísimo Príncipe Valiente. Y el otro era Alex Raymond, el que dibujaba en aquella época Jungle Jim, Jim de la jungla, y que dibujaba Flash Gordon. Flash. Savior of the universe. Flash. Insane every one of us. Son la historieta más clásica, digamos, y cuando digo clásica digo más preocupada por la verosimilitud, porque los personajes tengan como una carnadura real. Si bien están idealizados, pero preocupa mucho la documentación, preocupa mucho los fondos, preocupa mucho el reconocer los paisajes, que el oeste sea el oeste y no sea, como después va a ocurrir con Hugo Pratt, una acuarela. Salinas venía de una vieja escuela de dibujo, donde seguramente habrá estado hasta Durero, que decía que había que dibujar muy bien y había que saber dibujar todo. Las dos grandes líneas que se dieron del dibujo de la historieta cuando yo empecé, que era Alex Raymond y Milton Caniff, ¿no? Yo me embarqué más en lo clásico de Alex Raymond, que es un poco la línea de José Luis Salinas.
o sea, un clasicismo dentro de la línea, mientras que Milton Caniff ya rompía con los esquemas, eran más manchas, blancos y negros, no dándole mucha importancia al contraste y todo eso. Ahora, Salinas nunca va a ser un Flash Gordon, Salinas nunca va a dibujar una historieta de ciencia ficción, porque Salinas dibuja una aventura tradicional. Por eso cuando hablamos de la historieta de aventuras en la Argentina, Salinas es de algún modo como el fundador, el tipo que pone la piedra fundamental. Pero esa piedra fundamental se construye un edificio que de algún modo no tiene demasiado que ver con él. Bueno, y él quería hacer historieta. Y fue así cuando en 1932, 33, lo conoce a Quinterno, y cuando Quinterno va a sacar su revista, él le lleva unas muestras. Y ahí es cuando mi padre hace el argumento y dibuja aquella historieta que fue famosa, que es Hernán el Corsario. Una aventura que para nosotros hoy es una antigüedad casi, ¿no? Porque Salinas comienza su ciclo de dibujante de historietas, viniendo de la publicidad y de la ilustración, con Hernán el Corsario, ¿no? Que era una historieta de un tipo que había leído a Salgari seguramente, que se había enamorado de, no sé, de los cuentos de Stevenson en los mares del sur. Show them how to lower those colors. Aye, sir. Blaze to the foremast and fire on the uproll. Blaze, sir! Fire! Yo veo, cuando empiece yo a trabajar, o como otros dibujantes, que empezamos de a poquito, empezamos aprendiendo los palotes, los primeros rayos, los dibujos, y vamos subiendo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, uno va escalando, haciéndose una posición. José Luis no. Uno mira sus primeros trabajos, las historietas que hacía, no sé, Hernán el Corsario, El último de los mohicanos, son espectaculares. Tenía casi 30 años cuando empieza a hacer sus primeras historietas, y lo primero que hace, que se llama Hernán el Corsario, ya es una obra perfecta. Hurry acá! Get hurry acá! Over! Oh, you're afraid that your work will interfere with your social affairs? Ya tenía un conocimiento, una anatomía, una forma de relatar, de describir, que eran ya de persona, ya de un artista hecho. Tan perfecta es que funciona como modelo para todos los que vienen después. Si uno ve los grandes pintores y los ilustradores de principios de siglo, uno se va dando cuenta de dónde provienen todas estas ideas de Salinas, ¿no es cierto? No es que lo hubiera copiado ni nada por el estilo, sino que fue incorporando todo ese arte, ¿no? Y lo fue llevando a la historieta. Él fue uno de los pioneros en este sistema y estilo de cosas. Hay cuadros que son realmente espectaculares, incluso las luces y sombras que manejaba José Luis Salinas. Cada vez que uno hablaba con alguien que lo hubiera conocido a Salinas o que lo hubiera tratado, la palabra que aparecía enseguida era maestro. Era el dibujante, el maestro. Yo no entendía nada de dibujo, pero me gustaba. José Luis, cuando yo era chico, que estudiaba, que empecé con toda la cuestión de la historieta, era como si fuera no sé, un ser sobrenatural, por su calidad de trabajo, por su trayectoria internacional que tenía. Entonces nosotros los pibes, ¿no?, que estábamos apasionados con la historieta, lo veíamos allá arriba, como en un pedestal.
uno se acuerda de las cosas de él casi con reverencia, ¿no? Es como una inalcanzable perfección para cualquiera. Para mí fue mi gran maestro, ¿no? Aparte, me aparto de que haya sido mi padre. Creo que dejó a muchas generaciones con una influencia muy grande, sobre todo te estoy hablando de esa generación de los Arturo del Castillo, de todos ellos. Recibieron mucha influencia de él, sin lugar a dudas. Eran dibujantes para lujos, para tener una página en la revista El Hogar, para hacer una página en Patoruzú cuando era quincenal, porque en el momento en que Patoruzú se hacía semanal, Salinas decide dejar de dibujar la doble página que hacía porque no podía hacer 2 páginas semanales, él solo podía hacer una. Era una especie de monstruo de la perfección. Salinas funciona desde el comienzo como modelo. Hay anécdotas de Oski que, bueno, le pedían a un dibujante como era Oscar Conti Oski, que en las ilustraciones siguiera el modelo de Salinas. No podía hacerlo, tenía que dibujar un pasto alto para no tener que dibujar tantas figuras. El viejo Breccia o el mismo Solano López, cuando hablan de Salinas, hablan de como el modelo. Bueno, a Salinas yo lo vi cuando tenía 17 años y todavía no me dedicaba a la profesión, claro, al contrario, tenía todo en contra y no sabía cómo entrar. Estuve conversando con él, me mostró, en ese momento estaba haciendo unos originales para las mallas Marjolaine y haciendo tiras de Cisco Kid para Estados Unidos. Le mostré los dibujos míos y todo. Dice, bueno, dice, si querés dedicarte al dibujo, dice, no pensés que vas a trabajar en el banco, que vas a estudiar y también vas a dibujar. Dice, esto no es una diversión, dice, es una profesión. Y él lo que me dijo fue que le parecía que tenía pasta para dedicarme profesionalmente al trabajo. Bueno, o sea que me dio la confianza para poder en algún momento decidirme a largar todo y concentrarme en el trabajo, ¿no? en el dibujo. Esa condición, de algún modo paternal, de algún modo patriarcal sería la palabra última, lo acompañó durante los 30 años que produjo historietas. Al ver esos dibujos, la gente se asombró un poco, creían que era un dibujante inglés, no un dibujante argentino. Y eso que acá había buenos dibujantes, había excelentes dibujantes. Y es allí cuando lo llaman de Editorial Jaines en aquel entonces, que editaba las revistas el diario El Mundo y además las revistas de Mundo Argentino y El Hogar. Y es en El Hogar donde él empieza a hacer adaptaciones de novelas famosas. Primero hizo El Capitán Tormenta, Miguel Strogoff, La vida de Sarmiento. Hizo también Los Tres Mosqueteros. El último de los mohicanos, En la Costa de Marfil, El libro de las selvas vírgenes. Hay una idea primera, que es que para Salinas la aventura no es algo que haya que inventar, no es algo que él tenga que inventar, sino que la aventura ya pasó, la aventura ya sucedió, ya está escrita. Él es un ilustrador. Es decir, trabaja a partir de un texto previo, y ese texto previo, sea Kipling, como en el caso de El País de las Selvas Vírgenes, sea Salgari, sea Verne, sea Fenimore Cooper, es un texto vinculado con la infancia, con el recuerdo. Indudablemente hay una historieta que a mí me impactó, será por la forma o por la época o el lugar que siempre me apasionó. Es El último de los mohicanos. Es algo que a mí, será porque de chico he leído esa novela y me gustó y justamente traté de hacer cosas de esa época. ¿Sí?
Y se produjo entonces un fenómeno muy curioso, porque en la juventud de Salinas transcurrió trabajando para revistas argentinas que no eran de historietas. Lo más parecido era la revista Patoruzú, que fuera de la historieta de Salinas solo publicaba materiales humorísticos. Digamos, lo único de dibujo, entre comillas, serio, era lo de Salinas en Patoruzú. Posteriormente, las grandes adaptaciones no las publicó en revistas de historietas, sino que las publicó en revistas como El Hogar, por ejemplo, en revistas de divulgación general en las cuales lo suyo eran novelas ilustradas, es decir, estaban un poquitito por encima de lo que era el habitual consumo. Era una historieta tributaria de la novela, una historieta excesivamente llena de texto, con esa cosa que había, esa falsa necesidad de tener respeto por las obras importantes de la literatura, ¿no? Salinas siempre hizo historias donde se narraba demasiado. Y después hay un tercer tipo de producción de Salinas, que es lo que lo hace muy singular, que es el hecho de que es el primer autor argentino que trabaja para el exterior. Esto es aventura. Esto es romance. Esta es la historia del Robin Hood mexicano que impuso la ley en el viejo oeste, el Cisco Kid. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a saber qué opinan sus discípulos y además la historieta de aventura en la Argentina. Ya volvemos. Seguimos conociendo la vida y obra de José Luis Salinas. Vamos a ver ahora algo de su paso por Estados Unidos, la vinculación de su obra con el cine, el reconocimiento en Italia y su Cisco Kid. Lo vemos. That's what I've been waiting for. Entre el año 1950 y 1968, Salinas produjo para la King Feature, que es decir, como para trabajar un gran estudio de Hollywood, en este caso un Hollywood de la historieta, produjo una historieta que se llamó El Cisco Kid. Esa historieta fue muy famosa, tuvo difusión internacional, porque la difundía un syndicate, es decir, una productora norteamericana de tiras. Blimey! You men! I'm the devil! Half-breeding swine. When are we going to act? En el Cisco Kid encontramos ya ahí un western con un desarrollo plástico muy interesante, porque ahí ya se acerca a técnicas de lo cinematográfico. Si bien podemos considerar, como esto fue siempre, que la historieta está muy ligada al cine. Él siempre decía de que él aprendió mucho de los enfoques de los grandes directores de cine, pero de cine en serio. En el caso de Salinas, nosotros en el Cisco Kid podemos reconocer perfectamente todos los tópicos del western, desde el asalto a la diligencia, el asalto al tren, las escenas de masas. En ese sentido, Salinas es un dibujante excepcional que logra con imágenes hacer evolucionar el género y que no sea tan dependiente del texto, si bien el texto es muy importante, pero que el texto esté un poco como subordinado a la imagen. En 1949 hizo un viaje tentativo a Estados Unidos porque él decía que él iba a dibujar para Estados Unidos, no sé. Empieza a trabajar con pegatinas, hacían hacer pegatinas, las letras de las historietas, nada. Y a veces él hacía dibujitos. Un día se para atrás, uno del Al Foster, creo que fue, y le dijo, usted no sabe dibujar, Salinas, ¿eh? Le dije. Él siguió dibujando. Al poco tiempo le dicen, mire, Salinas, estamos preparando una historieta para usted. Al mes, un mes y medio, 2 meses, llegan las primeras. Y ahí empieza el Cisco Kid, que duró 18 años. Esa tira la hizo con un guionista norteamericano, obviamente. Jamás se conocieron. Él producía desde aquí, recibía los guiones,
los traducía, mandaba sus tiras todas las semanas que se publicaban en todo el mundo. Y queda como absolutamente fuera del mercado argentino. Hay una revista de historietas que era Patorucito, que compra el Cisco Kid y lo publica, pero se lo compra a una empresa americana y es una traducción del Yankee lo que tiene que hacer y una adaptación de una tira diaria norteamericana. Durante 18 años Salinas produjo historietas estrictamente solo eso. Con bastante éxito, porque incluso uno ahora la sigue viendo esa historieta en recopilaciones, cuando se habla de los grandes maestros del dibujo, cuando hay alguien que dice vamos a hacer un estudio sobre el caballo, entonces ponen dibujo de Salinas. La relación de Salinas con los medios argentinos, en los años 50, por ejemplo, tenía más que ver con la publicidad y con estrictamente la ilustración. Una idea de cuál era el concepto, cuál era la idea, o cuál era su modelo del trabajo de dibujante, son los grandes proyectos. Uno, por ejemplo, es dibujar fauna. Salinas era, a nivel mundial, uno de los especialistas mayores en dibujo de fauna salvaje. Hacía los mejores tigres, hacía los mejores leones, los mejores elefantes. Le gustaba de joven, eran los caballos y los felinos, y toda la vida le siguieron gustando. Tan es así que iba al zoológico solo para observarlos a los animales. Terminó Cisco Kid en el año 68, en marzo del 68. Y ahí empezó otra etapa de su vida, que dibujó mucho para Italia, y empezó el color, porque él siempre decía que quería hacer color. Dibuja también para García Ferré, hace la historia del traje y hace los uniformes de los lucharon contra las invasiones inglesas. Salinas trabajaba, por ejemplo, con muchísima documentación y realizó uniformes argentinos, historia del traje universal, historias en las cuales la documentación era básica. Es decir, que su concepto de la documentación y su concepto de la aventura tenían que ver con el rescate del pasado y de un mundo que habitualmente era un mundo lejano, es decir, un mundo exótico, y un mundo vinculado con el pasado, es decir, un mundo no contemporáneo. Salinas prácticamente nunca dibujó historias contemporáneas y que sucedieran en el lugar donde dibujaba, es decir, en su país. Él trabajó, hizo más de 50 años largos de historia, de casi 60 años de profesión. Es mucho, ¿no? Es mucho. Pero después, bueno, tuvo un problema con la vista, pues tuvo un derrame en la mácula del ojo, de uno de los ojos, perdió la visión ahí en ese ojo, y apuntaba una catarata que lo operaron, pero después no podía enfocar bien, ¿viste? Le costaba muchísimo dibujar. Y se fue, ¿viste? Apagando de a poquito. Para él fue muy triste todo eso. Me dijo, qué lástima, qué lástima. ¿Por qué? Qué lástima. Porque tengo todavía tanto para hacer, tantas cosas. ¿Y qué quisiera haber hecho? Dibujar, seguir dibujando. Y ya casi inconsciente terminó con la mano de él dibujando. A partir de allí estableció un piso y un techo, es decir, unos parámetros de dibujo clásico a partir de los cuales no fue capaz nadie de salirse ni aproximarse. La historieta argentina siguió por otros rumbos, siguió por otros lados. Salinas quedó como una figura perfecta y aislada, un modelo
incomparable en la historia de la historieta de aventuras en la Argentina, El Maestro. Me tengo que despedir, espero que hayan disfrutado de este programa y les cuento que mañana vamos a seguir disfrutando y conociendo a grandes historietistas argentinos. Vamos a arrancar con Hugo Pratt, así que no te olvides, mañana a las 15 horas aquí en Argentina Doc. Chao, hasta mañana. Secretaría de Cultura de la Nación.